Pero yo estoy seguro que si preguntamos a la gente los entrenadores que más han podido marcar en la carrera a Roger Federer, ¿cuánta gente te diría, pues, Stefan Edberg, te diría, pues, Peter Lundgren, te diría, bueno, Tony Roche, muchos nombres de gente muy, muy importante que todos conocemos, pero yo creo que muy pocos dirían el nombre del protagonista de este vídeo, de esta historia que vamos a contar hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una historia bonita por lo que representó y es una historia triste por cómo terminó. Yo creo que es necesario contarla, es necesario ponerle cara y ponerle su propia historia al señor Peter Carter, porque es uno de los hombres que entrenó a Roger Federer y de esa lista, que tampoco es muy larga, creo que son 8, es, según palabras de Roger, no lo dices tú ni lo digo yo, es el que más le marcó. No es el que con el que ganó grandes títulos, pero igual es el que gracias a él luego los ganó. Entonces, es un día muy importante, 1 de agosto, se cumplen 20 años de su fallecimiento y hay que contar esta historia. Hay que contarla porque es curioso que siempre en las entrevistas o ruedas de prensa que ha dado, siempre que hablo de sus entrenadores pasados, siempre menciona el nombre de Peter Carter. Y creo que hay gente que sí que lo conoce, porque le hemos contado la historia una vez hace ya mucho tiempo en Punto de Break, pero estoy segurísimo de que muchísima gente todavía no conoce a Peter Carter y cómo influyó en la carrera de Roger Federer. Y hoy, pues como decimos, Fer, vamos a contar la historia para que la gente conozca de verdad al hombre que más influyó en la carrera del suizo. Bueno, Peter Carter, antes de conocer a Federer, ya era alguien, por situarle un poquito, ¿no? Él, bueno, nace en Australia en el verano del 64, en el sur de Australia, y era un jugador talentoso, ¿no? Decían que era muy elegante. No sé si como Federer, pero era ese tipo de jugador. Tenía poca pegada. Yo creo que eso es lo que le impidió ser o hacer algo más en el circuito. A él le cambia la vida bueno, cuando tenía 17 años, porque le dan una invitación para jugar en Adelaida, que es el torneo que iba justo después del Open de Australia, donde hizo primera ronda, y allí le toca jugar contra John Alexander, jugador clásico australiano de la época, por aquel entonces era top 30, y le gana. Esa es la mayor victoria de su carrera. Es verdad que no hay mucho más a lo que agarrarse, pero fue una carrera sin mucho brillo, ¿no? Donde, bueno, compartió muchos momentos con Darren Cahill, por ejemplo, el que fuera entrenador de Agassi, ahora pues está con Sinner o antes con Halep, y curiosamente con Cahill gana su único título profesional, que es en dobles, en Melbourne, en el año 85. Llegó a ser 173 del mundo, creo que solo 4 victorias oficiales, disputó 3 veces el Open de Australia. Bueno, son números de un jugador discreto, ¿no? Que sí jugaba muy bonito, pero le faltaba el punch. De cabeza tampoco era muy bueno. Decían que le costaba jugar momentos clave, que tenía poca determinación, que no tenía buena elección en los golpes. Y al final, ¿cómo acaba esto? Retirándose joven, a los 27 años, por lesiones, por la lejanía del circuito. Al final los australianos tienen que hacer un esfuerzo un poco más grande y porque le faltaba dinero. Entonces, ¿qué haces cuando te falta dinero? Pues entrenar. Y los últimos años de su carrera como jugador los compaginó con entrenamiento a otros jugadores. ¿Y dónde se fue a entrenar? Pues por lo que fuera, la vida, el destino, de manera aleatoria, quiso que se fuera a entrenar a Basilea. Y allí pues conoció a este niño que vemos en pantalla. Exactamente, tenía Federer 9 años. ¿Qué pasó? Que los papás de Federer lleva jugando desde que era muy pequeñito, pero los papás le llevaron a una escuela que se llamaba All Boys, cuando tenía, como digo, 9 años, y allí justo conoció a Peter Carter, que Peter Carter le ofrecieron un puesto de trabajo ahí en esa escuela, y no lo dudó, se fue. Y allí lo conocieron, se conocieron los dos. Es curioso porque desde el primer momento cuentan que encajaron muy bien, teniendo en cuenta que es un niño, o sea, es un niño con un hombre ya bastante mayor, y encajaron muy bien. Los dos nacieron bajo el mismo signo zodiacal. Federer nació el día 8 de agosto, Peter Carter nació el día 9, y cuentan que no se separaban, que siempre estaban juntos, que pasaban muchísimo tiempo los dos. Incluso dicen que de los 9 a los 14 años, que cuando ya Federer se separó, ¿no? Se tuvo que ir de su casa, que pasaban más tiempo con Peter Carter que con su propia familia, ¿no? Y eso te dice un poco de la relación tan especial que tenía Federer con este hombre, ¿no? Y por aquel entonces Federer era conocido por ser un niño que tenía muy mal carácter, ¿no? No soportaba bien las derrotas, un jugador que cada vez que perdía se ponía a llorar, no quería irse a casa, no quería incluso salir, se metía debajo de la silla del juez de silla, no quería salir, tiraba la raqueta, tenía muy mal carácter. Y Peter Carter intentó
trabajar un poco en la manera de comportarse de Roger Federer en aquella época, ¿no? Le decía que no podía... Todo esto lo contó el propio Federer, ¿eh? Le contaba que le pedía que no perdiera su energía y esa concentración que tenía en pista en las rabietas, ¿no? Que se concentrara en ser más tranquilo, e intentar, pues, controlarse un poco más y centrarse en jugar, ¿no? Digamos, podemos decir que fue algo más que un simple entrenador en la adolescencia o en la etapa de una niñez de un tenista. Fue algo más, ¿no? Que un entrenador, digamos que ayudó a elaborar el Roger Federer que todos conocemos hoy día, ¿no? No solo como tenista, sino también por cómo es como persona, ¿no? Contaba Peter Carter, bueno, tú decías que compaginó sus labores de jugador como entrenador también. Peter Carter tenía un entrenador que se llamaba Peter Smith y dijo Peter Smith después que eh, Carter le dijo que cuando conoció a Roger Federer, cuando era pequeño, no solo vio a un número uno el día de mañana, sino que vio a un jugador que podía ser el mejor de la historia. O sea que fíjate lo que llegó a ver Peter Carter en Roger Federer. Y esto nos lleva a, como decimos, a los 14 años, cuando Murciélago se va Federer de su casa, los padres lo envían a Koblenz, a la Escuela Nacional en Basilea de Tenis, allí en Suiza, y se termina pues separando de Peter Carter, pero no es hasta los 16 cuando se vuelven a encontrar de nuevo en el camino, ¿no? Sí, es verdad que son esos 2 añitos los más difíciles de la vida de Federer, así lo cuenta, porque se separó de todo, ¿no? Al final se acabó adaptando allí, pero es verdad que el vínculo ya estaba creado, ¿no? Ya era jugador de Peter, y es lo que dices tú, es que el vínculo fue de inmediato, también por el idioma, porque por fortuna Roger hablaba inglés y Peter Carter, obviamente, viniendo de Australia, hablaba inglés, y eso le ayudó un poquito también a conectar. El tema del revés a una mano, yo le he leído a Federer decir, este revés tan bonito a una mano que me veis, se lo debo a Peter, pero claro, ¿quién tenía de ídolo Federer? Le gustaba Becker, le gustaba Edberg, le gustaba Sampras, Peter Carter jugaba revés a una mano, hasta la madre de Federer jugaba revés a una mano. O sea que sí o sí tenía que tirar por ahí. Y él le ayudó un poquito a mejorarlo, ¿no? Es verdad que nunca pensó Carter el juego de Federer se va a cimentar en este golpe. De hecho, durante mucho tiempo fue un punto débil. Él tenía claro que el juego de Federer era su derecha, su servicio, su juego de pies, clave fundamental, y sobre todo esa manera de planificar los puntos, esa manera de visualizarlo todo en pista, ¿no? Que tiene Federer, que es, no sé, de las mejores de la historia. El tenis de ataque yo creo que también se lo inyecta un poquito Carter a Federer, siendo Carter australiano, amante de los Laver, los Newcomb, toda esta gente, y creo que en eso también le mete un poco el amorcito y la pasión por la historia del tenis. El hablarle de gente del pasado que a Federer pues le despierta la admiración que le vemos hoy en día. Pero sí, yo creo que lo más fundamental es lo que has dicho tú, ¿no? El tema de dominar al diablo que llevaba Federer dentro, que era un chiquillo complicado, era un rebelde, ¿no? Era muy travieso. Y yo creo que Carter le convierte en un profesional, aunque luego jugaría mucho más tarde el circuito profesional, pero ya le hizo ver el tenis de otra manera. O sea, sí le enseñó la técnica, pero le enseñó a ganar partidos, que eso creo que es muy importante, porque Federer era un perdedor terrible. O sea, perdía mucho y perdía mal. Y creo que él le metió la idea en la cabeza de que otros también pueden jugar muy bien, ¿no? Tú eres muy bueno, pero el que está enfrente puede tener un buen día y te puede hacer perder. Hay anécdotas con Cahill que siguieron manteniendo la relación y Cahill le iba a ver a la Academia de Suiza, ¿no? Y le decía, mira, mira este chico que tengo. Y Cahill se lo tumbó todo, le dijo, uy, qué mal se mueve, uy, él se revesa una mano, le va a dar muchos problemas. Y le decía, yo tengo uno en Australia que creo que va a ser un poquito mejor, ¿no? Hablando de Leighton Hewitt. Y luego hablan mucho de esa primera vez que se enfrentaron en una Copa Davis Junior, que tuvo que ser un partido calamitoso, en plan, los dos rompiendo raquetas, los dos llorando, los dos gritando, y le dijo Carter a Cahill, estos dos van a ser muy buenos, ¿eh? Y le dice Cahill, estos dos lo que hace falta es mano dura y darle un tortazo a tiempo para que espabilen. Sí, Y Carter le dijo, bueno, sí, pero se lo vas a dar tú eso. Bueno, su relación dura hasta el 2000. O sea, su relación profesional dura hasta el 2000, cuando Roger ya se mete en el circuito, ya empieza a competir y ya decide, no es que acaben mal, sino decide que como va a empezar a jugar ya cosas serias, necesita un entrenador con experiencia. Y ahí pues coge a Peter Lundgren, ¿no? Se despega, ya vuela solo, y con Lundgren, que había entrenado a Ríos, pues ya empieza a recorrer el circuito. y como tú dices, no es que se separaran del todo porque seguían en contacto, de hecho seguían llevándose muy bien y bueno, lamentablemente la vida pues le iba a dar un duro revés a Roger Federer en ese sentido con lo que sucedió, ¿no? Con Peter Carter. Era el año 2002, era finales de julio, principios de agosto y Peter Carter
pues lamentablemente encontró la muerte en Sudáfrica. Estaba de luna de miel con su esposa, su mujer, pues estaban de doble celebración porque la mujer acababa de superar un cáncer, así que decidieron irse a Sudáfrica a un safari para celebrarlo. Y en el coche en el que viajaba Peter Carter, pues tuvo que esquivar un coche que venía de frente, el conductor lo esquivó, con la mala suerte que cayó el coche al río y por las heridas, pues Peter Carter no pudo superarlos y falleció. Federer, que estaba justo en ese día en el torneo de Toronto, en Canadá, se enteró de la muerte, como digo, hoy justo hace 20 años, pues fue un palo terrible para él. La verdad que era la primera vez que experimentaba la muerte de alguien cercano a él, ¿no? Y sobre todo, como hemos comentado, fijaos todo lo que engloba la figura de Peter Carter alrededor de Roger Federer, ¿no? Lo importante que ha sido para él en su carrera hasta los 20, 21 años. Fue un palo durísimo. De hecho, el primer partido que juega en Toronto fue ante Guillermo Cañas, lo pierde. Allí porta un brazalete negro. Se le pudo ver muy triste, con los ojos rojos, de lo mal de lo que estaba pasando, ¿no? Al partido siguiente en Cincinnati ante Ljubicic también lo perdió. Incluso el siguiente en Long Island contra Nicolás Masud también lo perdió. O sea, le costó muchísimo volver a la senda de la victoria porque le costaba muchísimo concentrarse, ¿no? Fue poco a poco, un poco progresión, hasta que al año siguiente Federer utilizó aquello como una inspiración, ¿no? Como una motivación para ganar por él, porque él decía que Peter Carter veía en él un gran ganador, que tenía un talento inmenso y no quería decepcionarle, ¿no? Así que de esa manera llega la primera gran victoria de Roger Federer en el circuito, fue en el Wimbledon 2003. No hacía ni un año del fallecimiento de Peter Carter, y ese título yo creo que en gran parte se lo quería dedicar a él, ¿no? Se lo pudo ver entre lágrimas, y parte de esas lágrimas también iban por Peter. Y es curioso, Murciego, porque han pasado muchos años de esto. Hablamos que hace ya 20 años, ¿no? Pero Roger Federer hace no demasiado, en una entrevista para la CNN, cuando le preguntaron, bueno, ¿y para ti quiénes han sido los entrenadores que más te han marcado? Estuvo hablando pues justo de Peter Carter, y le preguntó la periodista, oye, y si por aquel entonces, porque cuando Peter Carter falleció, Federer no había ganado prácticamente nada. Le dijo, sí, el día de mañana, si le hubieran preguntado a Peter Carter por aquel entonces, oye, Federer hubiera ganado 20 Grand Slams, ¿qué hubiera pensado? Y ahí rompe a llorar Roger Federer, rompe a llorar al recordarlo. Fíjate el tiempo que hace, y dijo que se sentiría muy, muy orgulloso seguro, y que ojalá pensara de él que no ha sido un talento desperdiciado, porque yo creo que eso al final Federer también lo ha tenido en la cabeza, ¿no, Murciego? El hecho de decir, quiero jugar por él para demostrarle que el trabajo que hizo conmigo de pequeño, que no se equivocaba, ¿no? Esta imagen lo dice todo, ¿no? Yo creo que solamente por esta imagen merece la pena recordar esta historia que ya pasó hace 20 años, aunque empezó mucho antes, y que la gente sepa, ¿no? Que ahí hay una persona, un entrenador muy grande que marcó a Federer, pero como te marca cualquier buena persona que conoces en el camino, porque de todo lo que he leído, todo el mundo hablaba bien de Peter Carter, que era muy buena gente, muy profesional, la ética de trabajo. Este Roger que conocemos hoy no existiría sin Peter Carter. Por eso digo que al principio del camino a veces están las fases más importantes, porque este hombre moldeó su juego, pero moldeó también su mentalidad. O sea, le hizo un campeón. Y de todos los entrenadores que tuvo Federer, es curioso porque Carter no fue el primero. Antes estuvo con un checo que emigró a Suiza que se llamaba Adolf Kakowski, que está en los libros, o sea, se puede confirmar, y Federer no le contempla a este hombre como su primer entrenador. Él siempre habla de que el primero con el que de verdad tuvo un vínculo emocional y deportivo fue con Peter Carter, ¿no? Y fíjate que la gente dudaba de Carter porque como había sido blandito como jugador, ya no sé si podrá con este chico a estas edades, y al final se confirmó que fue la mejor elección. O sea, que la disciplina de Carter fue la que hizo convertirse a Federer en el hombre que es hoy en día. Para mí, la carrera de Federer se entiende con tres nombres. O sea, hay tres personas fundamentales para convertirle en el gran Roger. El primero es Carter, el segundo es Paganini, que lo conoce un poquito después, y la tercera es Mirka Babrinek. Es verdad que Babrinek y Paganini siguen en el camino, ¿no? Y habría que darle más valor, pero si entendemos el camino como una hilera de fichas de dominó, para tirarlas del final hay que tirar la primera, ¿no? Entonces Carter en esa fase, en esa etapa, fue fundamental, y nunca sabremos lo que pasaría si no se llegan a conocer, pero es lo que dices tú, es el que le ha empujado a decir, tengo que seguir por él, tengo que demostrar que mi talento no se va a desperdiciar, ¿no? Y esas lágrimas en Wimbledon, pues es que llevan nombres y apellidos. Es una historia, es increíble, la verdad.
Cada uno tenemos diferentes etapas en nuestra vida y yo creo que muchas veces conocemos a la gente en el momento quizás adecuado, ¿no? Federer necesitaba una persona como Peter Carter en sus inicios para llegar a ser lo que fue. ¿Qué hubiera sido Roger Federer si no conoce a Peter Carter y tiene a otro? Lo mismo no hubiera sido lo que es, no sé. Él siempre dice que no solo a nivel tenístico, sino de forma de comportarse en pista, todo se lo debe a Peter, así que nosotros no podemos hacer otra cosa que pues homenajearlo de esta manera y tener este recuerdo hacia él porque nos dio parte del gran tenista que todos hemos podido disfrutar durante todos estos años. Pues amigos, no sé si conocíais la historia de Peter Carter, pero nos podéis dejar en comentarios lo que pensáis al conocerla y nada, que cualquier cosita pues nos seguimos viendo por aquí. Amigo Murciego, muchas gracias por tenernos esta historia y nos vemos en más vídeos, ¿eh? Chao, José, abrazos a todos. Chao.